La iglesia es nuestro tema y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Todos hemos tratado, alguien ha tocado esta escritura de Mateo 28, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo lo acorté un poquito. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Discipulado, según una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, determinaron la mayoría de los pastores y líderes que el discipulado es un proceso de toda la vida y un largo viaje arraigado en una relación con Cristo, o el proceso en que nos convertimos más como Cristo. Eso es una manera muy simplificada de lo que es el discipulado. Ir y hacer discípulos, lo que Cristo le está pidiendo a sus discípulos fue una tarea muy difícil para el tiempo donde ellos vivían. El imperio romano, en el imperio predominaba el clasismo, la altanería, la esclavitud, entre muchos otros problemas. Cuando hablamos del clasismo, todos los pueblos del mundo antiguo tenían dioses. A los dioses de cada lugar se les daban nombres diferentes, pero todos los pueblos compartían una manera jerárquica de ordenar la vida. Por ejemplo, en la cúspide de la creación estaban los dioses, seguido por el rey o el emperador. Debajo de él estaba el sacerdote, la corte, el senado. Y debajo de ellos se ubicaban los artesanos, los mercaderes, los obreros. Y debajo de ellos se hallaba el grupo más numeroso de los campesinos, esclavos, la hez de la humanidad. Y debajo de él se encontraban los niños. Y de las mujeres ni hablamos. El rey era, según ellos, de origen divino o semidivino. Solo él poseía la imagen del Dios superior y los demás poseían la imagen del Dios inferior. Esto constituía una línea divisoria entre el rey, el emperador y el resto de la humanidad. La división social era tal que los asientos en las fiestas, en el coliseo o en cualquier función se determinaba por la clase social a la que tú pertenecías. Tú estabas más cerca si tu clase social era mayor y estabas en lo último si eras un esclavo o si eras un niño. Hasta la vestidura definía la clase social a la que pertenecías. Solamente, esto es un dato que me llamó la atención, solamente se crucificaba a las personas mediocres. Eso quiere decir que Cristo, nuestro Salvador, era considerado persona mediocre. Pablo, quien era un ciudadano romano, estaba en un lugar más alto que el de Jesús. Tenía ciertos derechos, cometió suicidio social al decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Este era un asunto bastante complicado. Es a esa gente que Cristo envía a sus discípulos y les dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo puede un grupo de personas mediocres alterar el orden de una sociedad bien establecida, bien delineada, bien dividida, donde uno no cruzaba de un lado a otro fácilmente? Quizás nunca. Aquí tenemos un grupo de personas diciendo: servimos a una persona mediocre,
llamado Jesús, nos consideramos esclavos de un esclavo. Esto era incomprensible para la sociedad donde ellos vivían. Yo no creo que existía alguien por debajo de los esclavos. Parece, sin embargo, que Pablo lo hizo a propósito, opinan algunos. Con premeditación y alevosía lo declaró, lo escribió, para que todo el mundo sepa que él servía a alguien que en la sociedad estaba por debajo de él, y eso es un cambio paradigmático. La altanería estaba de moda, el alarde de grandeza y los discursos donde uno se exaltaba a sí mismo eran común y eran premiados en esa época. En otras palabras, una persona se paraba aquí y comenzaba a hablar de sus propias virtudes, de sus logros, de sus riquezas. Esta forma de pensar se permitía en esa sociedad donde Cristo envió a sus discípulos a ser discípulos. Plutarco dijo: la mayoría de la gente piensa que ser privado de la oportunidad para mostrar su riqueza es ser privado de la riqueza misma. Debido a que esto separaba de todos, debido a que se esperaba de todos reclamar el honor de bailar al son de su propia campana, y esto era algo obligatorio, Plutarco escribió un magnífico libro que estaría en las listas bestseller de nuestros tiempos, con el título "Cómo elogiarse inofensivamente". Para nosotros hoy eso es algo inaudito, especialmente en el círculo donde nosotros estamos. Si alguien se para aquí y comienza a hablar de sí mismo, nos descarriamos todo porque comenzamos a condenar. Porque no es normal. Pero ¿de dónde viene ese cambio? ¿Por qué reaccionamos de esa forma? Porque en los tiempos del Imperio Romano, el tiempo de Jesús, donde los discípulos, repito, fueron enviados a cambiar, a transformar al mundo, la manera de pensar era diferente. Lo que Cristo hizo con el mundo es más profundo de lo que nosotros creemos, practicamos y decimos. En verdad, Cristo transformó al mundo. La esclavitud, el racismo, el clasismo, la idolatría reinaba cuando Cristo dio la gran comisión, ir y hacer discípulos a esa gente que no piensa como nosotros. No fue fácil. Un pobre rabino que nunca escribió las obras del divino carpintero llamó a sus amigos y le comunicó una verdad en el proceso de la preparación de ellos, en el proceso de su transformación, porque Cristo primero transformó a sus discípulos con el discipulado, los llamó aparte y les impartió algo extraordinario. Y Él les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo dominan a su pueblo y sus funcionarios hacen alarde de su autoridad sobre los que están debajo de él. Ahora bien, esa frase no es un problema para la sociedad predominante, era
algo normal, era la verdad. Por esa declaración Cristo no iba a ser crucificado. Ahora, por la siguiente declaración, era una ofensa para la sociedad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Eso es revolucionario. Es una idea nueva que proviene del Dios Altísimo y que es parte de lo que ellos aprenden para llevar esas cosas que hoy es enseñado. Son estas cosas que Él les enseñó. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, como yo no vine a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La grandeza acaba de recibir un golpe en un pequeño lugar no conocido, polvoriento, desértico de Israel. Para nosotros esto no parece nada, pero esto es revolucionario. El discipulado de Jesús y los apóstoles fue tan exitoso que miles entregaron sus vidas por la causa de esas enseñanzas. Esa gente que hablaba de Jesús decía que lo extraordinario del grupo de galileos que salieron de Jesús es que amaban a los enfermos, ayudaban a las viudas, se interesaban en los necesitados, brindaban amor a gente que no merecían, que nunca se le dio amor. Era un cambio que no entendía la sociedad, pero que venía como una ola tsunami a cambiar todo el centro del corazón del hombre. Porque el discipulado que funciona no solamente nos cambia a nosotros, debe cambiar nuestras comunidades, debe cambiar nuestras ciudades, debe cambiar nuestros países, debe cambiar nuestro continente, porque eso fue lo que pasó en el primer siglo. Amén. Alabado sea Dios. La efectividad del discipulado de Jesús produjo mártires. Gente que entregó sus vidas por la enseñanza de Jesús. ¿Tiene el discipulado de hoy los elementos para producir mártires? Quiero que nos hagamos esa pregunta. Si viene una persecución, ¿está lo que nosotros estamos presentando a la iglesia de hoy promocionando una vida íntima y profunda, una relación profunda con Jesucristo, o simplemente llenar los requisitos para la membresía? Vivimos en una sociedad que, como la de los primeros siglos, tiene muchos problemas morales. Ministramos en una cristiandad donde muchos de nuestros líderes más conocidos, y eso se ha mencionado aquí, e influyentes, son exaltados por quienes les rodean de una manera muy desbalanceada en comparación a Cristo mismo, que es nuestro Salvador. Esto afecta la habilidad del discipulado para ser saludable y relevante, porque confunde las prioridades o la centralidad de Cristo en nosotros. Ay, Señor, ayúdanos. A propósito, esto es idolatría. Ayúdanos, Dios. Nos enfrentamos a una sociedad que es altamente narcisista. Franz Siaka dijo: estamos distraídos adorando en el santuario del yoísmo. Ay, Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús.
Santo Padre. De igual manera somos esclavos de la tecnología. Créanlo. Pasamos más tiempo en la tecnología hoy en día que en la Biblia. Nos levantamos, a veces yo me encuentro haciendo exactamente eso y tengo que moverme, si no puedo caer en esa trampa. La tecnología, el internet, está en nuestras manos, en nuestros teléfonos, en nuestros iPads o lo que sea que tengamos. Es fácil levantarse y agarrar a su segunda esposa o cuidados y la primera esposa. Contribuyendo esto al aumento de un individualismo en la sociedad. Los estudios sociológicos dicen que el obstáculo número 1 del discipulado es, ¿quién me dice? Según un estudio sociológico que hizo en los Estados Unidos, y Benjamín va a explicar eso más tarde, porque usamos los Estados Unidos. El obstáculo número 1 al discipulado es estamos muy ocupados, porque toma tiempo discipular, porque no se trata de leer un librito, como decía Jacob, que se trata de transformar, y para transformar la vida de alguien se necesitan muchos elementos que muchas veces estamos utilizando. La realidad es que muchos cristianos dicen que su crecimiento espiritual no es importante. Oiga eso. 2/3 de estos dicen que se sienten cómodos en su nivel de espiritualidad. En otras palabras, ya llegaron. Es como muchos de nosotros los pentecostales, que cuando recibíamos al Espíritu Santo y hablábamos en lengua, llegamos. Me toca a mí, hermanos. Cuando ese es el comienzo de una relación profunda con Cristo para ser como Él. Ayúdanos, Señor. En otras palabras, entre un número significativo de cristianos, de los cristianos de hoy, no existe un motivo para priorizar el crecimiento espiritual y llegar a la estatura de Cristo. No hay tal urgencia. En verdad, perdónenme, estamos llenos de cristianos mediocres que no conocen la palabra de Dios. Y el que no conoce la palabra de Dios no conoce a Cristo. Y el que no conoce a Cristo es un cristiano mediocre. Mediocre. Hay gran apatía. Los pastores principales y líderes del discipulado creen que asuntos personales tales como los hábitos pecaminosos, tenemos muchos de ellos, y vuelve a surgir una palabra que C.S. Lewis le llama, y me gusta mucho esa lectura, el padre de todos los pecados, el orgullo, que es el centro, es el corazón de la actitud romana en los tiempos de Jesús, inhibe la habilidad de la enseñanza. Finalmente, debido a su formación, un gran porcentaje de los millennials, nosotros hacemos estos eventos y tenemos que ser más intencionados en trabajar con las nuevas generaciones. Los millennials son esos que se hicieron adultos después del año 2000. Los millennials prefieren ser autodiscipulados a que alguien los discipule. Porque saben, los expertos dicen, ser discípulo implica relacionarse con un maestro de quien uno debe aprender. De modo que existe una correlación natural entre el discipulado, la enseñanza y el maestro, el discipulador. El problema es que nosotros no hemos encontrado la forma de ministrar, de discipular efectivamente a los millennials, a los jóvenes de hoy.
Pablo añade a esto, y hemos utilizado, el doctor Guerrero lo utilizó el primer día también, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Como estamos en este tiempo y Cristo ya liberó, permítame añadir, eso es pecado, añadir una palabra a este texto. Voy a pecar, prepárense para el rayo. Esto encarga a hombres y mujeres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Concluyo con esto. Programas actuales solo capturan una minoría del cristianismo cuando la mayoría de los creyentes no le dan prioridad a la inversión en su crecimiento espiritual. Y esto como un paréntesis, hay una nueva generación, la generación que nació del 1984 al 2009, que ahí están mis hijos. Eso es un espécimen de la humanidad que yo no comprendo, estoy tratando de comprender, y es una lucha constante. Si tenemos problemas, si todavía no tenemos las herramientas para ministrar a los que se hicieron adultos en el año 2000, menos tenemos para los que son niños y se están formando ahora. La iglesia necesita, y concluyo con esto, la cristiandad está necesitando de nuevos modelos para el discipulado en el siglo XXI. No solamente nuevos modelos, sino que necesita transformar lo que nosotros tenemos para el día de hoy, buscar la manera de que pueda transformar al mundo y luego que podamos penetrar a las nuevas generaciones. Tenemos un gran reto. Necesitamos de pensadores, gente que con la ayuda del Espíritu Santo podamos unirnos para desarrollar un currículum de discipulado diferente al día, que en verdad transforme la vida, no solamente de las personas, del alma, del ser, sino, como dije anteriormente, Cristo transformó al mundo. Cristo transformó la sociedad, los hizo pensar diferente. El discipulado es más que transformar a una persona, es transformar a la comunidad, es transformar a la sociedad. Que no perdamos nuestra voz profética por contagiarnos con el mundo, sino que nos paremos como un faro de luz a declarar: eso no se hace así. El camino de la santidad es otro.